si yo le hiciera a cualquiera de ustedes, a quienes son padres, y mucho más todavía a los abuelos y abuelas, si yo les preguntara qué es lo que queremos para nuestros hijos, puesto que esa es la estrella polar que orienta nuestro quehacer educativo, es decir, al final, qué es lo que yo pretendo ayudar a que mi hijo sea, la gran mayoría, cuando he hecho la pregunta en público, el 99% me han respondido: queremos que nuestros hijos sean felices. Y pienso que en principio estaríamos bastante de acuerdo con ello. Ahora bien, la felicidad, tal como se la entiende hoy día, es un estado emocional, emotivo, positivo. A veces se dice sentirse bien en la propia piel, estar a gusto con uno mismo, hay muchas maneras de decirlo, pero fíjense, porque me parece importante, se mueve en el plano de los bienes agradables. La felicidad sería el bien supremo entre los bienes deleitables, entre los bienes agradables, cuando fundamentalmente, porque en esta vida es muy difícil que no haya ningún tipo de malestar, de dolor, de preocupación, pero cuando mi estado fundamental es de paz conmigo mismo, entonces se puede decir que soy feliz, y con ese ser feliz estoy respondiendo precisamente al estado general de bienestar. Esto, si lo queremos concretar más y simplificando un poquito, porque si no se haría casi eterna esta cátedra simplificando, creo que en el plano educativo, a veces de manera no explícita, y por eso si de entrada les choca un poco, no importa, pero lo que queremos para nuestros hijos hoy se concreta en éxito en la vida, que fundamentalmente es un éxito profesional, entre otras cosas porque la sociedad nos insta a triunfar profesionalmente, y un éxito al que va aparejado un bienestar, que no tiene que ser necesariamente impresionante, pero sí el suficiente para que podamos declarar que estamos a gusto, que somos felices. En este orden, éxito profesional y bienestar, bienestar y éxito profesional, porque en el fondo las dos cosas acabamos uniéndolas en nuestra proyección del futuro de nuestros hijos. El otro día, hace unas cuantas cátedras, hablando de la felicidad, me vino a la mente y lo recordé que cuando yo era pequeño tengo un recuerdo vago de mi abuela materna, a la abuela paterna no la conocí, y lo que recuerdo es que cuando me acercaba a ella, que estaba habitualmente en una mecedora de mimbre, muy utilizada entonces, ella me repetía siempre esta frase, o por lo menos es la única frase que yo recuerdo: Tomasito, que seas bueno. Fíjense que entre desear la felicidad y desear el bien para una persona hay una diferencia que inicialmente puede no captarse, porque en el fondo son dos realidades relacionadas, pero según donde pongamos el acento, se van perfilando dos modelos educativos y dos modos de relacionarnos con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros amigos, también con los de nuestra misma edad, etcétera, que son bastante distintos. Con ese que seas bueno, en el fondo mi abuela me estaba animando a ser una buena persona, una persona cabal, una persona que, si era buena, obraría bien, lo cual para ella significaba fundamentalmente que trataría bien a las demás personas, que las trataría con cariño. Era una persona que iba aprendiendo a amar, que no estaba cerrada en sí misma, en su egoísmo, sino que tenía en cuenta el bien de los otros. ¿Y dónde quedaba para mi abuela la felicidad? Yo nunca le oí mencionarla. Al contrario de lo que me parece que sucede, y antes lo he comentado, que a nosotros nos sale de manera espontánea decir, bueno, lo que importa es que sea feliz. Incluso una persona que ha hecho algo que no acabamos de ver claro, ¿eh? Un trabajo que ha dejado, un matrimonio que se ha roto. Esta idea de, bueno, si él es feliz así, la idea de felicidad se ha puesto hoy muy por delante de la del bien, y no son idénticas, aunque estén muy relacionadas. De cierta manera, la felicidad, tal como se entiende hoy, esa sensación de paz y de gozo, es directa y exclusivamente proporcional a la calidad e intensidad del amor de una persona. Una persona que ama mucho y bien es una persona muy feliz,
aunque tenga problemas, preocupaciones, una persona que más o menos ama tiene también una felicidad más o menos constante y más o menos con altibajos, y si una persona no se decide a amar de veras, una persona que no va a conocer nunca lo que es la auténtica felicidad. Sin embargo, insisto, el acento de mi abuela y el de los clásicos estaba en ese bien en sí, que es el de la persona que mejora como persona. Mejorar como persona es precisamente ese ser persona que va siendo cada vez más capaz de amar. ¿Qué es lo común a estos dos planteamientos? Al de quienes nos desean que seamos felices y al que nos desean que seamos buenos. Cuando nosotros lo deseamos para nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestros amigos, eso lo hacemos movido por el amor. Yo no pongo en duda que la mayoría de los padres, hay excepciones por desgracia, y de las madres, quieren a sus hijos, tanto los que hablan en primer término de hijo mío, quiero que seas feliz, y eso es lo que me mueve, como hijo mío, quiero que seas bueno, y eso es lo que me lleva a poner los medios. ¿Qué es lo que hay de diferente en estos dos planteamientos? El modo de concebir la persona y el amor. En los dos no se entiende del mismo modo quién o qué es la persona y en qué consiste amar, y el problema es que no se advierte. Ninguno de los dos probablemente. Unos y otros piensan que están amando y que están amando poniendo en juego su condición de persona y están amando teniendo en cuenta que sus hijos o sus amigos son también personas, aunque esto no tengan que hacerlo explícito, es algo que damos como por supuesto. En una educación centrada en la persona, que es la que yo propongo, el objetivo es el que ya me comentaba mi abuela, pero que yo he hecho propio al margen de lo que ella decía. Yo lo que he querido siempre para mis hijos y lo que he procurado y he puesto los medios es que sean cada uno de ellos una buena persona. ¿Qué significa ser una buena persona? ¿Qué significa ser una persona mejor de lo que eras antes? Es una persona que va sabiendo amar más y mejor. Fíjense, antes lo apuntaba, el ser humano puede crecer, desarrollarse, mejorar de dos maneras fundamentales. Una que yo suelo llamar sectorial. Es decir, si yo aprendo a hacer buenas fotografías, seré mejor fotógrafo. Y si aprendo, pongo el ejemplo adrede porque ya es muy obvio, si aprendo a traficar bien con drogas, seré un buen traficante de drogas. Pero en el segundo caso es obvio que eso no me hace mejor persona. ¿Qué es lo que me mejora, por tanto, no de una manera sectorial o parcial, sino lo que hace que yo sea mejor persona? Hay un solo tipo de acciones que hace crecer a la persona en cuanto tal y que es precisamente la que ya ha salido varias veces y la vamos a seguir utilizando, que es el amar más y mejor. La persona crece como persona, mejora como persona en la medida en que ama más y mejor. Si esto lo volcamos al ámbito educativo, surge una afirmación que también, en mi opinión, es muy fecunda, porque marca el norte de toda acción educativa, que educar en última instancia, es ayudar y enseñar a amar a aquellos a quienes queremos que sean mejores personas y como consecuencia más felices, pero inicialmente que sean mejores personas. Para ser mejores personas en el ámbito educativo hay que enseñarlos a amar, que se traduce en ayudar a cada uno de nuestros hijos a estar más pendientes de los demás que de sí mismo. Para que esto se vea intuitivamente, yo les haría rápidamente una pregunta y respondan también rápidamente. ¿A quién llaman ustedes buen amigo o buena amiga? ¿Buen colega o buena colega? ¿Buen jefe o buen a quien está siempre pendiente de su propio bienestar y no tiene en cuenta el de los que le rodean? Por el contrario, al que sabe cuando es necesario poner entre paréntesis lo que le apetece, incluso lo que le aprovecharía para atender al bien de los demás, al bien de los otros. Creo que todos llamamos buena persona, buen amigo, a quien está pendiente de los demás, de ayudar a los demás. Eso mismo es lo que en última instancia
hay que plantear como meta del quehacer educativo. Ser bueno no es lo mismo que sentirse bien. Ahora, cuando uno pierde de vista con hondura lo que es la condición de la persona, que es un ser para el amor, alguien que es capaz de amar y esa es su actividad, su acción más propia, la única, por tanto, que lo hace crecer como persona, es ir transformando todo lo que hago en amor. Si perdemos de vista que una persona crece en la medida en que ama más y mejor, los sentimientos, el bien agradable y el útil pasan a primer plano, mientras que cuando tengo en primer lugar que se trata de que aprenda a amar, a ser mejor persona, los sentimientos, claro que importan, pero no son lo más importante. Lo más importante es el bien del hijo o de la hija, que se traduce en ayudarle a que ame más y mejor. Por tanto, no se trata de que siempre esté a gusto, sino que a veces, por poner el ejemplo más claro, si uno tiene que sufrir por exigir a un hijo algo que es bueno y que le hará sufrir al hijo, si uno tiene que hacer sufrir por un bien, eso no se pone por delante de realmente poner los medios para hacerle fácil el que consiga ese bien. Ya, yo diría además más, porque creo que les ayuda a todos los que sean padres y educadores, pero como padre, la categoría en nuestra sociedad actual, que es una sociedad más bien permisiva y un poquito blanda. Está muy acostumbrada al bienestar, a tenerlo todo y a tenerlo todo pronto y ya, a no esforzarse. Bueno, en esa sociedad yo diría que la categoría como padres y como educadores se mide por la capacidad de sufrir, por hacer sufrir a quienes más queremos, nuestros hijos, si eso es necesario para ellos. O si quieren de un no, cuando sea imprescindible, aunque eso nos lleve a pasar toda la noche llorando. Porque el bien real de nuestros hijos, el ayudarle a ser mejor persona, se pone muy por delante de sus sentimientos y de los nuestros. De los nuestros, en cierta manera, es más fácil, de los suyos, ver sufrir a un hijo. Y haber sido uno el causante de ese sufrimiento es muy doloroso y solo se soporta cuando uno ha generado, por un lado, la idea clara de que su bien no es sentirse a gusto, sino ser mejor persona y los recursos necesarios para soportar y además apoyar al hijo para superar esa situación. Entonces, la capacidad de sufrir, es decir, de experimentar una emoción negativa con vistas a el bien superior del hijo es hoy una clave clara para medir, no sola, pero bastante clara, la capacidad educativa de unos padres o de unas madres. Cuando hablamos de la educación centrada en la felicidad, ¿cómo se manifestaría aquí el amor? ¿Cuál es el bien que se quiere para el hijo? Si prefieren, ¿qué tipo de bien queremos para los hijos cuando estamos entrando en esta línea educativa que no ha captado a fondo ni que nosotros somos personas y por tanto lo realmente valioso, lo único realmente valioso que tenemos somos nosotros mismos? Por tanto, lo único realmente valioso que podemos dar a nuestro cónyuge, en el caso, a nuestro novio o novia, de una manera distinta, a nuestros amigos y a nuestros hijos, en nuestra propia persona. Si eso no lo tenemos muy claro porque no hemos profundizado, atenderemos a otro tipo de bienes que quizás cuando yo los enuncie de una manera clara les parece una exageración, no me importa con tal de que piensen y reflexionen sobre ello. ¿Cómo se entiende actualmente la felicidad? Para los clásicos, una persona feliz es una persona que ha llevado una vida buena. De hecho, ya no se traduce el término griego eudemonía por felicidad, sino por vida lograda. Tomás de Aquino lo dice expresamente. El gozo no es la felicidad, ni parte de la felicidad, que es el bien adquirido, el crecimiento, sino que es algo que se sigue de la felicidad, pero no es la felicidad misma. Hoy, sin embargo, cuando hablamos de felicidad, hablamos precisamente de ese sentirse a gusto, de estar tranquilo, de estar en paz, de no tener problemas, es decir, de un estado emocional que es precisamente las emociones y además las emociones fuertes, buscadas de manera directa y que cuando pasan uno
se siente como insatisfecho y va en busca de una nueva emoción, algo que hace ya 40 años denunció McIntyre y que ha dado origen a una línea que es el emotivismo. O sea, personas que todos lo somos en cierto modo porque vivimos en esta cultura, que lo único que saben valorar y lo que más aprecian son esos estados emocionales, consecuencia de, en casos extremos, se acude a medios como los estupefacientes, el alcohol, etcétera, porque el sentirse bien actual es fundamentalmente el experimentar esa emoción fuerte de tipo positivo o agradable. Eso es lo que hoy se entiende por felicidad. Por tanto, si lo que nosotros buscamos para nuestros hijos como último objetivo es que sean felices, y eso es lo que de manera más o menos clara tenemos en mente cuando interactuamos con ellos, esta expresión que no sufra, lo que quiero es que no sufra. No soporto ver sufrir a un hijo mío. Esto es uno de los objetivos más claros y que no es, como hemos visto antes, un objetivo que necesariamente haga crecer. El sufrimiento por el sufrimiento es absurdo. Pero en nuestro estado actual, para amar bien, es necesario que haya cierto tipo de sufrimiento, aunque solo sea, volviendo a la educación, la preocupación por los hijos que ya empiezan a hacerse mayores y no siguen la línea que a nosotros nos parece la oportuna. En cualquier caso, que no sufran es algo que, mientras son pequeños sobre todo, y de cara al futuro, lo que se nos mete de rondón como objetivo principal es, como antes ya sugería, prepararlos para el éxito que va unido al bienestar y fundamentalmente para el éxito profesional. Lo que tenemos más en cuenta en esta línea es el rendimiento académico de nuestros hijos. Aunque nosotros digamos de palabra que lo que queremos es hacer de nuestros hijos buenos, buenas personas, hombres y mujeres de provecho, ese de provecho en el fondo lo estamos interpretando fundamentalmente porque la sociedad lo reclama. Podemos dar muchos motivos que no son falsos, lo estamos interpretando como que sea capaz de triunfar profesionalmente. Por eso el ser buenos padres se traduce en la negativa de que no les falte nada, y eso inicialmente es muy amplio, y he puesto un ejemplo en esa línea, en la diapositiva que se ve. Cuando profundizamos un poco más, que tenga todos los medios académicos para lograr abrirse un camino en la vida. Esto se concreta y quizás les ayuda a ver si se mueven o no se mueven en esa línea. Si, por ejemplo, al volver de la escuela, del colegio, del lugar de estudio, la pregunta ¿cómo te ha ido? A su hijo o a su hija apunta, aunque sea de manera implícita, cuáles son tus calificaciones. Frente, por ejemplo, a la pregunta implícita o expresa de cómo está este amigo tuyo, cómo está esta amiga tuya, en lo que las calificaciones no son lo más importante, sino que son un medio para servir en el futuro y ya en el presente. Si tú estudias rápido y bien, como se te da estas asignaturas, se te da muy bien, podrás dar a ese amigo que se le da peor, pero no se ponen en primer lugar las calificaciones, sino se pone la bondad del hijo, que sea una persona que sepa estar más pendiente de los demás. Al margen de las dos posturas, les lanzo una pregunta fuerte, que es la pregunta clave de todo lo que llevamos de exposición, que es ¿qué necesita realmente el hijo? ¿Qué necesita realmente cualquier persona? Pero ahora estamos pensando en el hijo. ¿Qué es lo que necesita realmente? O si quieren, dicho de otra manera, que es como a veces lo digo, ¿cuál es el único derecho de nuestros hijos? El único, y cuando digo no tienen derecho a un premio por las buenas calificaciones. Las buenas calificaciones ya deben ser un premio en sí mismas. No tienen derecho a unas vacaciones no tienen derecho, tienen un único derecho, pero es un derecho intangible, que nadie les podría lesionar, que es el derecho a la persona de sus papás, de su papá y de su mamá. El derecho a la persona de su papá. ¿Por
que es tan grande nuestro hijo que solo puede crecer como persona. Y eso él lo advierte, aunque no sepa decirlo, lo experimenta. Es tan grande nuestro hijo que solo crece como persona cuando entra en contacto personal con otras personas. Igual que el diamante solo se pule con diamantes, no hay manera de pulir el diamante si no es con otro diamante por su dureza extraordinaria. Cualquier persona solo crece en cuanto persona cuando está en un contacto personal con otras personas que la aman y a veces con personas que no la aman, pero ella sí se pone en juego como persona. Cuando hablo de contacto personal y que necesitan la persona de sus padres, no hablo solamente del tú a tú y del cara a cara, que eso muchas veces es requisito. O sea, es muy difícil si no hay una cercanía que lleva consigo el abrazo, el darse la mano, el mirarse a los ojos. Si no hay esa cercanía física es mucho más difícil un trato personal, pero puede darse la cercanía física sin que haya trato personal. El trato personal deriva de ponerse uno en juego personalmente, implicándose en el bien del hijo, de la hija. Les pongo un ejemplo porque creo que les ayuda. Y se puede decir, si uno está dispuesto a sufrir realmente con los sufrimientos del hijo a quien le resulta difícil superar un defecto, una costumbre, algo que no hace bien y que nosotros queremos ayudarle a que lo supere, lo primero que tenemos que hacer es confiar realmente, no a modo de estrategia, sino realmente confiar en que ese hijo es capaz de lograr esa meta y hacérselo saber expresamente y hacérselo notar por nuestra manera de interactuar con él. Si se trata de una realidad, de algo, un tipo de acciones que realmente le cuestan a nuestro hijo va a fracasar unas cuantas veces. Cuando fracase nuestro hijo, nosotros no vamos a decir ya te lo había advertido, sino que lo que haremos es sufrir con nuestro hijo que ha fracasado. Pero nosotros somos adultos y a diferencia de él, que puede quedar hundido, somos capaces de reponernos de esa caída de nuestro hijo, que se puede volver a repetir, de reponernos, volver a tener ánimo, confiar de nuevo en él y hacerle saber que estamos confiando en él. Es un ejemplo que creo que es claro porque ocurre muchas veces en la vida de tratar de implicarse personalmente en la vida de nuestros hijos. Esa es la persona a la que me he referido, el único derecho, lo que realmente necesita una persona es otra u otras personas, lo único realmente necesario para hacerla crecer como persona. Hay condiciones básicas para mantenerse la vida, pero para crecer, la persona de sus padres se traduce de dos maneras que son bastante claras: tiempo e intimidad. Tiempo e intimidad. Tiempo pasado juntos y tiempo pasado juntos en relación directa del uno con el otro, en el que uno, el padre o la madre, y hablo ahora más a los varones porque es más significativo para los hijos en general, que el papá, que normalmente está más lejos del hogar y de los hijos, dedique, por ejemplo, una tarde cada X días a pasarla con cada uno de sus hijos, y que en esa tarde lo primero que haga es abrirle al hijo su corazón, en la medida en que la edad lo permite, contarle cuáles son sus preocupaciones, sus ocupaciones, en la medida de lo posible y en proporción que puedas pedirle consejos, seguir ese consejo, y cuando acaba uno de contar, ya está. No pide que a su vez el hijo le cuente a él. Eso ocurrirá como con los buenos amigos, que se puede ser simultáneamente padre y amigo sin perder autoridad, porque la autoridad se gana precisamente con el prestigio de la coherencia, de obrar bien. Tiempo e intimidad es una manera de traducir la persona de sus hijos, pero siempre que en ese tiempo y en esa intimidad sepamos ponernos en juego metiendo el corazón, por decirlo así, en el crecimiento de nuestros hijos, también cuando es bastante improbable, sabiendo que ese apoyo nuestro del amor real es el que les va a servir de fuerza extra
para que el hijo supere sus dificultades y crezca como persona. Esta es la idea clave, recuperar o penetrar más a fondo en la condición personal nuestra y de nuestros hijos, o si quieren en el proceso educativo, es darse cuenta de que lo único radicalmente importante y al mismo tiempo imprescindible para poder educar a nuestros hijos es nuestra propia persona. Y esto no es sino un caso particular de una ley más amplia, que es que nada, en virtud de la grandeza de cualquier ser humano, de cualquiera, puesto que cada uno de todos somos personas, en virtud de esa grandeza nada es digno de serle regalado, entregado a una persona que sea menos que otra persona. Llegados aquí, y como de costumbre, agradezco muy sinceramente que hayas aguantado hasta el final. Te recuerdo que puedes encontrar más información sobre estos temas en la web de Tu Familia y mucho más amplia y honda en los cursos que ofrecemos desde ella. Si el vídeo te ha interesado y quieres seguir recibiendo información sobre nuestras publicaciones, te sugiero que te inscribas al canal y actives la recepción de notificaciones con las novedades. Y ya puesto, si te parece, podrías darle al like, así nos ayudas a llegar a más personas e incluso compartir el vídeo con algunos de tus amigos. De nuevo, gracias y un gran abrazo.